Nuestra historia comienza 10 años en el futuro, en el reino de la Federación Oriental. En esa era, el reino está al borde de la aniquilación total, causada por los 5 grandes pecados. Estas entidades, que poseen un poder abrumador, provocarán una catástrofe tan terrible que cambiará la historia para siempre. Después del desastre, del reino no quedarán más que cenizas esparcidas y ruinas. Para evitar este destino, un hombre ha comenzado a trazar un plan increíblemente audaz. Su estrategia consiste en convertirse en el guardián de los futuros villanos, cuidándolos mientras aún son niños. Sin embargo, nunca imaginó que esta misión se convertiría en un desafío tan grande. Mientras tanto, dentro de una lujosa mansión, se pasan las páginas de un libro. El protagonista revela que su vida anterior era la de un asalariado explotado, trabajando 78 horas a la semana, y ahora ha reencarnado en una familia noble en un mundo de fantasía. El problema es que es analfabeto y no posee ningún poder especial. Se pregunta por qué no conoce automáticamente el idioma de este mundo. El mayordomo lo observa y nota en silencio que nuestro protagonista sostiene el libro al revés. Un momento después, el mayordomo le informa que su comida está servida en el comedor. Después de una suntuosa comida, una sirvienta le ofrece al joven satisfecho ayudarlo a bañarse. Aunque inicialmente sorprendido, el protagonista acepta rápidamente su nueva vida como un joven amo mimado e inútil en una familia adinerada. Relajándose en la bañera, reflexiona que esta es la vida soñada, aunque no tenga ni idea de dónde se encuentra exactamente. La sirvienta le recuerda que los otros jóvenes amos regresarán mañana, por lo que debería irse a dormir temprano esta noche. Esto deja a nuestro protagonista completamente desconcertado. Ella le explica que se refiere a los jóvenes amos Leo y Tonio, preguntándose por qué parece tan ajeno a su propia familia. Al escuchar el apellido Palacios, un siniestro y terrible sentimiento de familiaridad lo invade. En un repentino pánico, hunde la cabeza bajo el agua, asustando a las sirvientas. Sumergido, se da cuenta de que está en el mundo del juego Psychedelia. Psychedelia es el escenario donde aparecen los 5 villanos cuyo ascenso al poder debe evitar. Este RPG por turnos era algo con lo que nuestro protagonista estaba obsesionado, dedicándole todo su tiempo libre. En el juego, sin importar el camino que se eligiera, los 5 grandes pecados aparecían inevitablemente. Su aparición significaba la ruina para el reino, la nobleza y todas las ciudades. Y de todas las familias nobles, la primera en caer siempre era la familia Palacios. El hijo mayor es Leo Palacios, también conocido como el rey del vicio. El segundo hijo, Tonio Palacios, es conocido como el rey de las drogas. El protagonista se arrodilla, aterrorizado, porque conoce demasiado bien a esta familia disfuncional. Investigar los oscuros secretos de la casa Palacios del reino de Asteria era una de las primeras misiones del juego. Ahora de pie frente a la mansión, no puede creer su mala suerte por haber caído justo aquí. Peor aún, su nueva identidad es Andrés Palacios, el tercer hijo y un villano secundario desechable. Acostado en la cama desesperado, ruega por volver a su antigua vida como un esclavo corporativo. Nuestro protagonista comienza a llorar, lamentándose de que preferiría que le retrasaran el sueldo 6 meses a morir en 10 años. También se queja de cómo a otros protagonistas se les otorgan poderes, mientras que él llegó aquí con las manos vacías. Pero entonces un detalle crucial sobre su situación cruza la mente de Andrés. Como conoce el futuro, tiene el poder de detener la destrucción del mundo antes de que comience. Con el objetivo de asegurarse una vida noble y pacífica, decide reformar a los 5 grandes pecados. El ingenuo Andrés asume que será fácil porque solo son niños, pero olvida que él mismo no tiene ningún poder. 2 meses después, nos enteramos de que Iván, su ingeniero, ha rescatado a un grupo de huérfanos de una instalación de experimentos humanos, tal como Andrés había pedido. Iván informa que ha puesto a una niña llamada Julia a cargo de administrar el orfanato. El joven amo elogia a su ingeniero, reconociendo sus impresionantes habilidades. Iván parece un poco desconcertado, preguntando si es un cumplido genuino, ya que la expresión vacía de Andrés es muy difícil de leer. Con una sonrisa forzada y dolorosa, el protagonista dice que espera seguir trabajando con Iván. Al ingeniero le parece extraño, recordando lo expresivo que solía ser su amo. Andrés se da cuenta de que su conciencia se ha apoderado del cuerpo, pero los músculos faciales aún no se han adaptado, por lo que no puede sonreír de forma natural. De todos modos, Iván acepta el cumplido, y nuestro protagonista reflexiona sobre haberlo contratado específicamente por su lealtad inquebrantable. El ingeniero pregunta entonces si toda esta campaña fue orquestada solo para rescatar a la niña, Julia. Como exmercenario experimentado, Iván comenta que esa niña no es una niña ordinaria. Un breve recuerdo muestra el momento en que la descubrió en una celda con otros huérfanos. Incluso encadenada, la niña irradiaba un aura poderosa, y él no podía entender por qué se había dejado capturar. De vuelta al presente, Iván cuestiona la decisión de su amo de no traer a la niña a la mansión. El protagonista sabe que dejarla atrás puede parecer abandono, pero es una parte calculada de su plan. La verdad es que esa chica es Julia Bludea.
una semihumana que hizo un pacto con una entidad de otro mundo para obtener poder, y se convertiría en el gran pecado de la ira de los 5 grandes pecados, para matar a cientos de miles de personas. Sin embargo, Andrés cree que una crianza pacífica evitará su transformación en villana, neutralizando una gran amenaza. Ahora solo necesita pensar en una excusa razonable para el ingeniero, que espera pacientemente una respuesta. El joven amo pone una cara seria y declara que simplemente no es el momento adecuado. Esta respuesta críptica deja a Iván completamente confundido, preguntándose qué podría significar. Andrés entonces ordena dejar el tema y solicita que se envíen fondos para apoyar el orfanato. También le entrega una carta, indicándole que se la dé a Julia, y el ingeniero pregunta si contiene algo importante. El protagonista lo desestima, diciendo que es solo una simple nota para ver cómo está la niña, lo que Iván interpreta como una carta de consuelo. Obedeciendo la orden, el ingeniero se marcha a caballo mientras Andrés observa desde la ventana de su oficina. Mirando por la ventana, el protagonista piensa que aunque sea una pequeña esperanza, el esfuerzo por apaciguar a la niña vale la pena. En realidad, el propósito de la carta es usar una cita que escuchó repetidamente en el juego. Era una especie de encantamiento usado por un arzobispo en un intento de detener al gran pecado de la ira. Todo esto ocurrió durante el desarrollo de su personaje en el juego Psychedelia. Sin embargo, en la trama del juego, la chica ya estaba demasiado consumida por su poder, haciendo inútiles todos los intentos de salvación. Por lo tanto, todos los esfuerzos por calmarla fracasaron, llevando a una batalla inevitable. Pero ahora, en esta realidad, Andrés cree que todavía hay una oportunidad de cambiar su destino. La idea de hacerse amigo de un monstruo con una cita parece tonta, pero está dispuesto a correr el riesgo. Después de todo, estas criaturas adoran a dioses de otros mundos y poseen una mentalidad extraña, concluyendo que son básicamente fanáticos. La escena cambia ahora a Julia, que está recibiendo la fatídica carta. Cuando Iván se la entrega, queda abrumado por la aterradora y abrumadora cantidad de maná de la niña. La ve como una niña extraña y sin emociones mientras ella lee la carta en silencio. La niña levanta la vista y pregunta si el señor Andrés realmente envió este mensaje. De repente su comportamiento cambia a una furia explosiva mientras exige saber por qué no la quiere a su lado. Iván está completamente aterrorizado por la presión aplastante de su maná. Se da cuenta de que liberar maná con tal intensidad es una hazaña que solo pueden lograr aquellos en el nivel de maestro. Sin saber qué decir, el ingeniero recuerda la excusa que le dio Andrés. Tartamudeando repite las palabras de Andrés, que aún no es el momento, lo que inmediatamente calma a la niña. La carta contenía la frase exacta del juego, actuando como un código secreto entre ellos. Julia abraza la carta contra su pecho, creyendo que es una promesa que solo su amo podría entender. El confundido ingeniero alcanza su espada, mientras la niña comienza a murmurar que entiende la intención de Andrés. Flota en el aire mientras su naturaleza yandere se revela. Esta chica es el gran pecado de la ira, la hija del monstruo, la reina de sangre ajenjo, Yuida. Mientras tanto, de vuelta en la mansión, nuestro protagonista descansa cómodamente, satisfecho por haber ganado algo de tiempo para sí mismo. Siente una oleada de motivación, y parece que incluso la luna está animando su gran plan. Un tiempo después, el protagonista está en la biblioteca buscando pistas, casi enterrado bajo una pila de libros. Justo entonces, el ingeniero lo encuentra frustrado e informa que el segundo niño ha sido rescatado. El joven amo pregunta si el niño fue tratado con cuidado, e Iván confirma que el niño fue rescatado. Iván está a punto de decir algo más al respecto, pero de repente un hombre patea la puerta de la biblioteca. Es Tonio, el segundo hijo de la familia Palacios. El hermano mayor se burla del protagonista por sostener un libro sabiendo que no sabe leer. Lo agarra agresivamente y le dice que le responda. Nuestro protagonista considera cómo reaccionaría el Andrés original. Basándose en eso, decide no defenderse, inclina la cabeza y dice: «Parece que quieres usar la biblioteca, así que me iré». Satisfecho, Tonio lo insulta aún más pateando a su hermano menor mientras está en el suelo. Pero de la nada, una daga atraviesa el aire y se clava en la pared, a solo centímetros de la cara de Tonio. El recién llegado le ordena a la escoria que se calle, dejando a Tonio completamente helado. Es Leo Palacios, el hijo mayor, quien declara que no quiere ver sangre tan temprano en la mañana, así que deberían largarse. Tonio lo fulmina con la mirada, diciéndole que se quite esa actitud frívola al entrar en la biblioteca. Leo responde, diciendo que apesta a drogas, así que debería irse mientras pueda. El protagonista recuerda que en el juego, la familia Palacios tuvo un final rápido. Sin embargo, su influencia fue inmensa. Básicamente, sus dos despreciables hermanos mayores están enfrascados en una feroz lucha por convertirse en el próximo jefe de la familia. Para complicar las cosas, Leo es una figura colosal en el inframundo, conocido como el Rey del Vicio. Tonio tampoco se queda atrás, dirigiendo un sindicato y conocido como el Rey de las Drogas. Al presenciar su enfrentamiento, el protagonista se retira rápidamente, sin querer tener nada que ver con su locura.
Con la ayuda del ingeniero, el protagonista decide que su mejor estrategia de supervivencia es hacerse el debilucho incompetente. Se desploma en el sofá, completamente agotado, mientras Iván menciona que el segundo niño rescatado tampoco es ordinario. El protagonista yace allí, aparentemente perdido en sus pensamientos, mientras el ingeniero lo observa. Esto deja a Iván inmensamente curioso, preguntándose cómo su amo conoce tantos secretos oscuros. Al notar el agotamiento del joven, el ingeniero concluye que debe estar trabajando demasiado. Comentando lo extraño que es su amo, confirma que el niño rescatado fue llevado a salvo al orfanato. El protagonista luego reflexiona que llamar al niño inusual es un eufemismo, es una amenaza de nivel catastrófico. En este reino, formado por una alianza de naciones, el poder central es el reino de Calián. Y el niño que acaban de rescatar de un mercado de esclavos no es otro que el segundo gran jefe del juego, Deus Macalián. Después de ser vendido como esclavo, el niño había soportado un sufrimiento sin fin, siendo pasado de un dueño a otro. Esta tortura incesante lo convirtió en la encarnación viviente de uno de los grandes pecados, el gran pecado de la pereza. En el futuro, estaba destinado a volverse increíblemente poderoso, destruyendo reinos enteros de las formas más horribles imaginables. Pero contrariamente a su título, era un gran trabajador, razón por la cual el protagonista insiste en tratarlo con amabilidad. Luego le dice a Iván: la razón para enviarlo al orfanato es la misma que antes, aún no es el momento. En la carta enviada a Julia, había incluido algunas cortesías y una petición especial. Le había pedido que cuidara a un nuevo niño que estaba enviando, quien se encontraba un poco mal de salud. En el orfanato, vemos al pequeño Deus solo, rechazado por los otros niños. En ese momento, una figura se acerca al niño. Es Julia, que ha venido a buscarlo. Acercándose al niño, Julia comenta que está completamente roto y sin esperanza. Echa un vistazo a sus manos, reconociendo las marcas de un ritual oscuro, cruel y poderoso. La chica pregunta entonces si el ritual del sol negro fue lo que lo dejó en un estado tan lamentable. A pesar de su condición, lo felicita porque la gran luna lo eligió a través de todas las pruebas. Con eso, lo insta a abrazar el poder que se le ha otorgado y a desatar su potencial latente. Le tiende la mano con una sonrisa siniestra, prometiendo que si jura lealtad a su amo, el niño finalmente obtendrá su tan esperada venganza contra todos los que le hicieron daño. Después de entregar el mensaje, toma la carta y decide que es hora de enviar su primera respuesta con un amable saludo. Mientras tanto, en la mansión de la familia Palacios, nuestro protagonista disfruta de un raro momento de paz, cuando el ingeniero irrumpe, gritando frenéticamente que algo terriblemente malo ha sucedido. Iván casi llama al segundo joven amo, basura, justo delante del protagonista. Totalmente confundido, el protagonista pregunta qué demonios le pasó a esa escoria. Parece que su hermano Tonio fue encontrado muerto en los terrenos de la mansión. Luego vemos el funeral del segundo hijo, con muy pocos asistentes. Su padre está presente junto con dos mujeres de aspecto extremadamente aburrido. Andrés observa la sombría escena, pensando que su familia está realmente podrida, como salida de una novela de fantasía oscura. Mirando el ataúd, encuentra que la historia de una caída accidental es muy sospechosa, ya que no fue así como sucedió en el juego. En la línea de tiempo del juego, el hermano mayor Leo eliminaría a Tonio años más tarde para asegurar el título de conde. En el funeral, Leo luce una sonrisa triunfante, y el protagonista sabe al instante que él debe ser el culpable. De todos modos, a Andrés no le importan particularmente las luchas de poder familiares dentro de la mansión. El único objetivo que necesita mantener es su verdadera misión: lidiar con la amenaza de los 5 grandes pecados. La escena cambia a un año después. Con el asunto del heredero resuelto y Leo apoderándose del negocio de las drogas, el distrito se ha vuelto más pacífico. Luego vemos al protagonista y a su ingeniero comiendo dulces, disfrutando de la nueva paz. Durante este tiempo, el protagonista y Julia se han convertido en amigos por correspondencia, lo que le permite monitorear su situación. En su última carta, ella comparte que los niños están prosperando, y a él le parecen adorables las descripciones que hace de ellos. El final de la carta también incluye una lista de nuevos patrocinadores para el orfanato. El protagonista nota que la lista se ha hecho más larga, e Iván coincide en que son buenas noticias, aunque extrañas. El ingeniero luego cambia de tema, revelando que el gremio de información ha encontrado una pista en su búsqueda. El protagonista suspira aliviado, ya que esto significa que finalmente puede localizar al tercer jefe del juego. Todo avanza sin problemas, y nuestro protagonista se prepara para una tarde tranquila y pacífica. La escena cambia ahora, y vemos la silueta de un hombre quitándose la vida. En un centro de distribución de bienes, un par de hombres comentan lo generoso que es el jefe Leo. Su organización presume de tener cientos de miembros, pero de repente estalla el caos. Los secuaces se encuentran controlados, obligados a atacarse a sí mismos contra su voluntad. Los hombres gritan pidiendo ayuda,
impotentes para detener sus propios movimientos. El caos continúa mientras todos los miembros de la banda se vuelven unos contra otros en un frenesí brutal. Un único sobreviviente pide ayuda, pero una figura misteriosa simplemente observa la masacre desde lejos. Es el pequeño Deus quien orquesta toda la escena y dirige su espectáculo de marionetas. Julia se une a él y dice que disfrutó mucho la actuación. Deus cuestiona el propósito de todo esto y ella le pregunta si siente lástima por ellos. Deus responde, no, porque pulverizaban a la gente para crear sustancias ilegales. Simplemente no sé si esto tiene algo que ver con mi venganza. Julia explica entonces que todo esto es para preparar un espacio para el regreso del amo. ¿Cómo podrían dejar este lugar en mal estado para cuando él llegue? Combinando sus poderes, crean una enorme fuente de energía en ese lugar. Los dos luego vuelan, declarando que todo procederá según la voluntad del amo. A continuación, se ve un pilar de luz gigante atravesando el lugar donde estaban. El símbolo de la luna azul queda grabado en el suelo mientras se declaran la espada del Señor. Pasan otros 2 años y nuestro protagonista se ha hecho amigo por correspondencia de Julia. De vuelta en la mansión, Iván busca frenéticamente a su joven amo. Lo encuentra en el patio, y el protagonista lo saluda con indiferencia. El ingeniero informa que el 5º y último niño ha sido llevado a salvo al orfanato. Andrés se siente aliviado, sabiendo que, con el tiempo, los 3 grandes pecados restantes también han sido asegurados. Le ofrece a su ingeniero unos dulces, y él acepta agradecido tomándolos todos. La búsqueda del gran pecado de la avaricia resultó ser difícil, pero después de 1 año de búsqueda, finalmente tuvieron éxito. El protagonista le dice a Iván que ha hecho un trabajo excelente, y que ahora puede descansar ya que la misión del orfanato está completa. Con la confirmación de Andrés de que su trabajo ha terminado, el ingeniero finalmente puede respirar aliviado. Iván pregunta entonces por qué su amo no parece más feliz ahora que la misión ha terminado. El protagonista insiste en que está sonriendo, aunque su perpetua expresión vacía dice lo contrario. Andrés se estira en el césped. Se acuesta pensando que todo ha salido incluso mejor de lo que había previsto. Un montaje muestra a los jefes de Psychedelia. Cada uno tenía un pasado lleno de sufrimiento y dolor. Queda claro que todos se convirtieron en los 5 grandes pecados como resultado de sus trágicas historias. Las probabilidades de salvarlos a todos perfectamente antes de que ocurrieran estas tragedias eran casi nulas. Es por eso que el protagonista priorizó rescatarlos antes de que fueran empujados completamente al abismo. Nuestro chico le pregunta entonces al ingeniero sobre la situación del orfanato. Iván le entrega una carta informando que los niños, que antes parecían muñecos rotos, ahora están mucho mejor. Al escuchar esto, Andrés decide que no será necesario contratar cuidadores adicionales. No esperaba que Julia manejara todo en el orfanato con tanta habilidad. Podría deberse a su personalidad en el juego, que le dio un fuerte apego al lugar. Viéndolo desde esta perspectiva, se da cuenta de que Julia es en realidad una buena persona. Justo cuando Iván pregunta por el contenido de la carta, ve que Julia ha escrito que los niños están creciendo sanos y que no hay necesidad de preocuparse. Un sentimiento de orgullo inunda al protagonista, quien concluye que un ambiente positivo realmente marca la diferencia. Esto despierta la curiosidad de Iván, y pregunta cuándo planea conocer a los niños. El protagonista evita su mirada mientras dice en voz baja, no pienso conocerlos nunca. Aunque sería genial estar cerca de ellos, no tienen exactamente las personalidades con las que uno querría estar en el juego. Probablemente se deba a que su transformación en los grandes pecados fue demasiado brutal. Ahora no sería tan malo ya que los salvé antes de que pasaran por esos eventos, pero todavía tengo miedo. Luego le dice a Iván que tal vez en 5 años los conocerá. De todos modos, el protagonista está decidido a que en este oscuro mundo de fantasía, debe aprender a protegerse. Afortunadamente, tiene talento para la magia, que es cuando el ingeniero le pregunta si ha oído hablar de Luna Azul. Andrés nunca ha oído ese nombre, así que Iván explica que es un grupo que se especializa en cazar organizaciones criminales. El protagonista piensa que suena como una causa digna, pero los descarta por ser irrelevantes para su conocimiento, prediciendo que pronto desaparecerán. Pero Iván añade que también han acabado con nobles, por eso pensó que su amo podría saber de ellos. Ahora sintiéndose inseguro, Andrés le indica al ingeniero que duerma en la habitación de al lado como medida de seguridad. Mientras tanto, en la base de Luna Azul dentro del orfanato, los niños se reúnen para su informe semanal. Julia pregunta por la región norte, y Saolrang, el gran pecado de la soberbia, confirma que se ha encargado de ello. Se jacta de haber aniquilado a los traficantes de esclavos sin que su identidad fuera descubierta. Salta en el aire mientras le dice a la chica sentada cerca que la ropa que hizo es excelente. Rain, el gran pecado de la avaricia, informa que se deshizo de todos los cuerpos limpiamente disolviéndolos. Después, un niño confirma que la región sur ha sido pacificada, y que ya no existen los sitios de experimentación humana ilegales. Radan, el gran pecado de la pureza, informa que los bastardos de Avalon que causaban problemas han sido picados en carne molida. Julia está satisfecha de que todo vaya según los deseos de su querido amo.
Ella declara que son Luna Azul, los adoradores de la gran luna, que existen para su gloria. Justo entonces, Deus informa que parece haber un problema. Julia lo mira con una mirada aterradora, preguntando qué podría ser un problema cuando todo es perfecto bajo su voluntad. Deus levanta un pergamino diciendo: ¿no era el jefe de Avalon el hijo mayor de la familia del conde donde reside el amo? Encontré una peligrosa orden escrita a mano mientras limpiaba el sur. El hijo mayor del conde parece estar apuntando a la grandeza del amo. Julia se enfurece ante esta noticia. Incapaz de creer que alguien se atreva a actuar en contra de su amo, todos los demás miembros de Luna Azul se tensan mientras Julia libera su aura asesina. Al ver que Leo planeaba envenenar lentamente a su señor para matarlo, Julia arruga furiosamente el papel, su lado yandere, en plena exhibición, mientras decide su próximo curso de acción. La escena cambia ahora a 2 años después. El conde Palacios ha fallecido, y presenciamos su funeral sin emociones y con escasa asistencia. La causa oficial de su muerte es un paro cardíaco, aunque está claro que fue por una sobredosis de drogas. Durante la ceremonia, el protagonista escucha por casualidad una conversación sobre otro ataque de Luna Azul y se sorprende. Aparentemente, el grupo organizó una emboscada nocturna y aniquiló por completo a otra banda. Este último incidente finalmente ha obligado a las autoridades y a la nobleza a tomar en serio a Luna Azul. El funeral del conde termina en silencio, sin que casi nadie llore su partida. Después de la ceremonia, el protagonista y el ingeniero regresan a la mansión. Iván le pregunta qué planea hacer ahora que su padre ha muerto, dejando un futuro incierto. El protagonista comienza a empacar sus pertenencias, diciéndole al ingeniero que haga lo mismo ya que se irán de inmediato. Iván se queda atónito ante este giro de los acontecimientos y pregunta si están abandonando la herencia. El protagonista aclara que no exactamente, simplemente se están mudando a la parte sur de su territorio. El ingeniero se da cuenta de que se están mudando al pequeño pueblo de Rodmill. El protagonista lo confirma, y la pareja parte en un lujoso carruaje hacia su nuevo hogar. Desde un balcón, el hermano mayor Leo los ve partir. Mientras tanto, en la nueva casa, nuestro joven está en la cocina preparando el desayuno. Con una habilidad sorprendente, prepara unas tostadas francesas de aspecto delicioso. Pero 3 días después, nuestro protagonista se encuentra de vuelta en la mansión para otro funeral, esta vez el de su hermano Leo. No puede creer que esté de vuelta en este lugar, preguntándose por qué todo se ha desviado tanto del juego. Mirando el ataúd, se entera de que la causa de la muerte fue una estocada de espada en el corazón. Andrés comienza a reflexionar sobre quién podría tener el valor y la fuerza para derrotar a su hermano. Intenta preguntarle a un guardia sobre el incidente, pero el hombre retrocede aterrorizado. El guardia tartamudea una disculpa por hacer contacto visual antes de que su compañero lo aleje. Nuestro chico está confundido por las reacciones exageradas de todos en el funeral. El ingeniero Iván se acerca, y Andrés le pregunta si ha descubierto algo nuevo. Pero Iván evade la pregunta, con una expresión grave, y pregunta si fue el protagonista quien hizo desaparecer a Avalon de la noche a la mañana. Andrés lo mira con incredulidad y se vuelve hacia los demás con una mirada desconcertada. Todos desvían la mirada en pánico. La historia retrocede al día en que Andrés partió hacia el pueblo de Rodmill. Iván le había preguntado por qué eligió un pueblo pequeño en lugar de una gran ciudad. Una expresión oscura cruzó el rostro del joven amo mientras explicaba en voz baja que Rodmill era la última pieza de su plan. Detalló cómo salvó a los 5 grandes pecados de sus destinos crueles y trágicos. Al hacerlo, también evitó el futuro catastrófico en el que destruirían el mundo. Gracias a su intervención, los niños ahora pueden crecer en paz y vivir vidas normales. Rodmill no tiene ninguna conexión con la historia original, pero aún así contiene una villa de la familia Palacios. Esto lo convierte en el refugio perfecto para que él viva una vida noble, tranquila y lujosa. El protagonista le dice a Iván que todo tiene una razón, pero Iván ya no es tan ingenuo, declarando que ya no puede engañarlo, y que siempre dice esas cosas cuando no le importa explicar. Al darse cuenta de que su ingeniero es más astuto de lo que parece, el protagonista intenta terminar la conversación. Desde el balcón de la mansión, el hermano mayor había visto partir el carruaje de su hermano. Murmuró para sí mismo, ¿debería matarlo o no? No importa si vive o muere. De todos modos, planeaba matarlo con veneno después de la muerte de padre. Dijo que iría tranquilamente a la frontera, así que he perdido toda razón para matarlo ahora. Luego reflexiona por un momento y se pregunta si es porque las cosas con Avalon no fueron bien. Declara que simplemente le molesta. Después, llama a su secuaz, Alman, y le ordena que siga el carruaje. Alman, la mano derecha de Leo, pregunta si la orden es eliminar al joven amo. Leo se vuelve sorprendido, sin entender la razón de una pregunta tan directa. Esto es desconcertante ya que Alman es del tipo que sigue todas las órdenes sin cuestionar. No puede entender por qué su subordinado más confiable de repente cuestiona una orden. Perdiendo la paciencia, grita que su trabajo es simplemente obedecer.
Pero antes de que pueda terminar la frase, Alman lo ataca sin piedad. Leo está completamente conmocionado, incapaz de procesar la traición de su propia mano derecha. El secuaz revela entonces que, casualmente, tiene un pasatiempo de jugar juegos de guerra, comentando que ha sido muy divertido hasta ahora. Descubrimos que Alman es en realidad Hiden, un miembro de Luna Azul, le dice a Leo. Tenemos un credo enseñado por la Luna de Sangre. Como Luna Azul es la espada de ese hombre, es natural que actuemos según su voluntad. Pero si alguien intenta dañar a la Gran Luna, podemos actuar por nuestra propia cuenta. Hiden asesta el golpe final, y Leo cae al suelo. Hiden revela que había esperado demasiados años para escuchar esas palabras de traición, dándole la justificación para actuar. Leo amenaza con que sus hombres buscarán venganza, pero Hiden simplemente declara, con tus palabras, Avalon desaparecerá de este continente para siempre. Añade que es una pena, ya que la Gran Luna le dio una oportunidad pero fue desperdiciada. Desde la azotea, el espía observaba la luna antes de partir para completar su misión. A la mañana siguiente el sol salió sobre Taxco, y nuestro protagonista despertó de muy buen humor. Para él, este pueblo era un verdadero paraíso, estaba amando esta vida pacífica, despertando y comiendo cuando se le antojaba. Finalmente podía disfrutar de la vida de un verdadero noble con todas las comodidades. Incluso consideró abrir un negocio de pan francés, satisfecho de lo exitoso que podría ser. Pero su paz fue interrumpida cuando Iván entró corriendo con una carta urgente para su amo. Mientras el protagonista leía el mensaje, la tostada se le cayó de la boca por la sorpresa. La carta convocaba a Alan Palacio a regresar tras la muerte de su hermano Leo. Y así, el paraíso de nuestro protagonista duró apenas 4 días antes de que el caos lo encontrara de nuevo. Regresó a la mansión una vez más solo para ser recibido por los preparativos de otro funeral. No podía entender por qué todos actuaban tan extraño y asustados a su alrededor. Su caballero le preguntó directamente cuándo se había convertido en el Señor de las Sombras. Básicamente, nuestro chico había caído accidentalmente en un bucle sin fin de malentendidos extraños. Desesperado por obtener claridad, el protagonista le suplicó a su caballero que le explicara cómo se había convertido en el villano. Iván explicó que como Leo falleció justo después de que se fueran, el protagonista tenía la coartada perfecta. Esta revelación sorprendió al protagonista, quien quedó atónito por la perfecta coincidencia de los acontecimientos. Y con Avalon ahora disuelto, no quedaba nadie para armar un escándalo por la muerte de Leo. A través de esta cadena de eventos, se convirtió involuntariamente en el gobernante en la sombra del territorio al orquestar el asesinato de un maestro espadachín. El protagonista estaba completamente abrumado, sin saber por dónde empezar a desenredar este lío. Recordó a Luna Azul y le preguntó a Iván si ellos podrían ser los que estaban detrás de todo. Sin embargo, el caballero informó que el gremio de información consideraba eso muy poco probable. Explicó que este grupo nunca deja cadáveres, pero siempre dejan una marca característica. En contraste, los miembros de Avalon fueron todos derribados por espadas. Iván declaró que el camino al infierno se había abierto. Nuestro chico finalmente entendió por qué era el principal sospechoso, y se creía que era el Señor de las Sombras, que había matado a un maestro espadachín. El chico luego murmuró, bueno, Luna Azul no aparece en el juego. De ninguna manera esos debiluchos podrían estar detrás de esto, ya que desaparecen antes de que comience la historia original. Entonces, ¿quién era? Mientras tanto, en el escondite de Luna Azul, Ximena preguntó si habían dejado algún rastro. Regina confirmó que no dejó nada, y Santiago se jactó de su propia eficiencia. Diego informó que quedaban 486 soldados de Avalon. Rodrigo notó que esto era exactamente como Ximena lo había predicho. Se jactó de haber cortado a todos los enemigos por la mitad. Ximena expresó su satisfacción, declarando que el plan fue un éxito rotundo. Y así, Avalon, la gigantesca organización que una vez gobernó el reino de Asteria, encontró su fin a manos de Luna Azul. En solo 5 días, Avalon fue completamente erradicado, reducido a cenizas. Pero Rodrigo intervino diciendo que la limpieza aún no había terminado, para confusión de Ximena. Presentó un documento que revelaba a más nobles con vínculos con Avalon. Aparentemente el duque Altia estaba profundamente involucrado en sus actividades ilegales. Ximena guardó silencio por un momento. Pero su expresión reveló todo lo que estaba pensando. Con una mirada helada de furia, dijo, ya saben qué hacer a continuación. Los otros miembros de Luna Azul se prepararon para la siguiente purga. Rodrigo dijo con una sonrisa maliciosa que se encargaría de ello discretamente. Ximena suspiró aliviada, satisfecha de que el plan estuviera progresando según lo previsto. Preguntó si el gremio de información estaba manejando la historia con discreción. Regina confirmó que no estaban vinculando el incidente con Luna Azul de ninguna manera. Todos los gremios estaban atribuyendo la masacre al infierno creado por el maestro espadachín. Ximena luego les ordenó que se mantuvieran vigilantes, ya que las noticias sobre esto nunca debían llegar a oídos de su amo. Diego señaló que el propio pariente de sangre de su amo intentó hacerle daño, así que simplemente actuaron primero. Ximena le recordó severamente que ellos son una espada,
Y una espada no debe pensar por sí misma. Luna Azul solo debe moverse bajo las órdenes de su amo, la Gran Luna. Les advirtió que nunca decepcionaran a esa persona, porque él lo sabe absolutamente todo. Diego observó a Ximena mientras murmuraba: no entiendo. Que alguien tan abrumadoramente capaz como Ximena se sintiera ansiosa e inquieta solo porque temía ser descubierta. Diego luego tomó el documento, reconociendo que entendía el mensaje y su próxima misión. Todo lo que hacen es por la Gran Luna. De vuelta en la mansión, nuestro protagonista estaba completamente agotado, incapaz de soportar más trabajo. Después del funeral, estuvo enterrado en papeleo y deberes familiares durante un mes entero. Con la línea de tiempo del juego ahora alterada, todo el peso de las obligaciones del heredero había caído sobre sus hombros. De repente sus vasallos llegaron con aún más pilas de documentos, hundiéndolo en una espiral de desesperación. El protagonista no entendía por qué todos trabajaban tan duro cuando antes eran tan perezosos. Los vasallos malinterpretaron su frustración como ira y por miedo decidieron trabajar aún más duro. El protagonista se dio cuenta de que los rumores de que era un genio cruel estaban motivando inadvertidamente a su personal. Mientras tanto, en una habitación con poca luz, Iván estaba asando comida en la chimenea. Comentó lo sorprendido que estaba por el progreso de su amo en los últimos 2 años. El protagonista había alcanzado el segundo círculo de magia en solo 2 años de autoaprendizaje de toxicología. Normalmente, alcanzar ese nivel llevaría 4 años, y solo para alguien con talento innato. El protagonista dijo con indiferencia: estoy de acuerdo en que mi talento es bastante bueno. Mientras tanto, murmuró que había estado entrenando sin parar por ansiedad y la necesidad de autodefensa. Además, la técnica que estaba utilizando requería un control de maná extremadamente preciso y delicado. Sin embargo, se cuestionaba el sentido de tener un poder que todavía era demasiado débil e inestable. Nunca imaginó que realmente usaría la magia, y la idea inicial lo había emocionado. Había asumido que una vez que su plan estuviera completo, estaría a salvo para aprender a su propio ritmo. Pero la dura realidad que descubrió fue que su reserva de maná era ridículamente pequeña. Una reserva de maná es como la condición física de un atleta, un rasgo innato con el que se nace, y la suya era tan pequeña que limitaba severamente su potencial mágico. Para su inmensa decepción, la reserva de maná era tan pequeña que ni el entrenamiento más riguroso podría compensarlo. Sin embargo, el protagonista tenía un as bajo la manga. Justo en ese momento, Iván le entregó una invitación a un baile. El protagonista estaba desconcertado por la invitación. Al llegar al lugar, encontró un lujoso salón de baile lleno de nobles bailando y socializando. El protagonista y su caballero aparecieron con atuendos elegantes y llamativos. Pero el joven maestro ya se sentía agotado solo de ver a toda la gente de la alta sociedad. Este baile era una reunión regular para los nobles en la región sur del reino de Asteria. Como estaba a punto de convertirse en el próximo conde, decidió aprovechar la oportunidad para ampliar su red de contactos. Sin embargo, para su sorpresa, todos los nobles parecían evitarlo activamente, algunos incluso huyendo de su presencia. Nuestro chico lo saludó con la mano, y todos se aterrorizaron. Completamente perplejo, el protagonista observó cómo los nobles se apartaban a su alrededor como si llevara la plaga. Iván contuvo la risa y trató de tranquilizar a su amo. Pero el protagonista insistió en que no le molestaba en lo más mínimo. Luego hizo un gesto con la mano, diciendo que lo vería más tarde. Mientras nuestro chico caminaba elegantemente hacia adelante, murmuró: esto es justo como lo esperaba. Sé que me desprecian por mi falta de refinamiento. A diferencia de los días de mi respetado bisabuelo, la actual familia Palacio está llena de alborotadores del este. Pero nuestro chico estaba preparado y tenía un plan para cambiar las cosas. Tomó una copa de vino y se preparó para desplegar las habilidades sociales que había practicado en secreto. Acercándose a una dama noble, elogió el sabor único y el aroma distintivo del vino. Con una suave sonrisa, mencionó que le encantaría comprar algunas botellas para su propia casa. Desafortunadamente, su sonrisa parecía tan forzada y siniestra que la pobre mujer se aterrorizó. Lo miró con los ojos muy abiertos, casi dejando caer su copa por el puro espanto. La mujer entró en pánico y huyó mientras le aseguraba que hablaría con su padre de inmediato para conseguirle el vino. Los otros invitados comenzaron a susurrar que él la había extorsionado, y que era incluso peor que sus hermanos, un verdadero monstruo. Iván se rió de esto, y el protagonista intentó racionalizar la situación, diciéndose a sí mismo que la joven era simplemente muy tímida. Parece que el protagonista estaba en negación. Un rato después, Iván informó que la lista de regalos del protagonista se había vuelto a alargar. El nuevo botín incluía un buen caballo, té raro, metales preciosos y el vino de edición limitada mencionado anteriormente. Parece que el protagonista se había acercado a muchas otras personas y las había asustado a todas también. Ahora estaba frustrado, dándose cuenta de que el nombre Palacio era más infame de lo que pensaba. Impulsado por los rumores de que había eliminado a sus propios hermanos, se había convertido en alguien a quien evitar a toda costa.
Al no ver más esperanza de establecer conexiones, decidió salir a tomar aire fresco para despejarse. Una misteriosa mujer pelirroja observaba al joven maestro con una expresión pensativa mientras se alejaba. Sus ojos lo siguieron mientras se dirigía al balcón del salón de baile. Afuera en el balcón, nuestro protagonista reflexionaba sobre dónde había salido mal su plan perfecto. De repente, una voz femenina se escuchó, preguntando si podía hablar con él. Se giró sorprendido, preguntándose quién se atrevería a acercársele a él, de entre todas las personas. La chica se acercó y se presentó como Loria, la tercera hija del duque Altia. El protagonista reconoció el nombre al instante, sabiendo que esta familia jugaba un papel de villano importante en el juego. La saludó torpemente mientras murmuraba: la casa Altia, una de las 3 grandes potencias oscuras de Psychedelia, conocidos como los alborotadores del norte. Así que de ninguna manera ella era una persona ordinaria. ¿Pero por qué no recuerdo a esta chica del juego? No creo que apareciera en ninguna parte. Chicos, ¿es posible que esta chica también venga de la Tierra? Loria fue directo al grano, sus ojos llenos de desesperación mientras le rogaba ayuda. Le suplicó que le prestara su fuerza. Y el protagonista la miró con una mirada oscura y amenazante. La chica luego reveló un secreto escalofriante. Estaba a punto de ser el objetivo de un asesinato mortal. Alan escuchó atentamente mientras ella le exponía la precaria situación en la que se encontraba. Loria explicó que, como hija de la amante de su padre, siempre había disfrutado de su amor y protección. Pero ahora, el duque Altia había caído gravemente enfermo, y su escudo contra el mundo había desaparecido. Reveló que sus propias hermanas estaban conspirando para eliminarla y asegurar su herencia. El protagonista se dio cuenta de que su historia era otra brutal batalla por la supervivencia en este mundo despiadado. Finalmente entendió por qué no la recordaba. En la línea de tiempo original del juego, ella ya estaba muerta. Loria, luego pidió formalmente la ayuda de Alan, pero él se negó de inmediato sin pensarlo 2 veces. Ya tenía demasiados problemas con los que lidiar, y no quería enredarse en el drama de otra familia. Ella le dijo que podía quedarse con la mitad de su herencia, pero él simplemente se alejó. Murmuró para sí mismo que incluso si quisiera ayudar, carecía de la fuerza excepcional para marcar la diferencia. Se dio la vuelta para irse, dejando a la chica en el balcón enfrentando un destino incierto. Antes de irse por completo, suspiró y miró hacia atrás. Le dijo crípticamente que las cosas buenas llegarán. Mientras se iba, expresó en silencio su esperanza de que ella encontrara un aliado fuerte para ayudarla a sobrevivir a la ira de sus hermanas. Desde la distancia, una misteriosa figura encapuchada observaba el intercambio, concluyendo que Altia se había acercado a la gran luna. Consideró alertar a Luna de Sangre, pero otra figura encapuchada apareció y la detuvo. La figura dijo que no sería necesario porque si su inteligencia era correcta, Loria era la única Altia no afiliada a Avalon. Por lo tanto, ella era la única Altia que no estaba entre los objetivos de Rodrigo. Diego luego comentó que esto simplificaba las cosas ya que los otros Altia pronto serían eliminados. Desde su posición elevada sobre el salón de baile, observaron al protagonista y planearon interceptar la información para que el incidente de Avalon no llegara a sus oídos. De vuelta en el baile, el protagonista sintió un extraño vacío en el salón, como si estuviera rodeado por una barrera invisible. La mujer pelirroja se acercó y lo saludó, y por un momento sintió un rayo de esperanza para socializar. Pero cuando se dio la vuelta reconoció su rostro del juego. Y se dio cuenta de que ella era otra figura sospechosa. Concluyó que cualquiera que se acercara activamente a él no podía ser un noble común y corriente. La saludó formalmente por su nombre, Lady Zenonia, y la mujer pareció sorprendida de que él supiera quién era. Nuestro chico respondió tranquilamente que ella era bastante famosa en muchos sentidos. La historia luego proporciona un resumen de las 3 principales familias villanas del reino de Asteria. En el norte está la Casa Altia. En el este está la Casa Palacio, la propia familia disfuncional de nuestro protagonista. Y en el oeste están los alborotadores de la Casa Zenonia, una peligrosa familia criminal. La mujer es Kalia, la hija mayor del conde Zenonia, y una figura importante en el inframundo. Si los Palacio fueran una pandilla callejera, los Zenonia serían un sindicato del crimen más sofisticado y peligroso. El protagonista entró en pánico internamente, solo quería hacer algunas conexiones para una vida pacífica, y todo lo que encontró fue problemas. Elogió su belleza como una forma de desviar la atención, pero la mujer aceptó el cumplido amablemente. Kalia, con una mirada astuta y seductora, dijo: «Me gustaría hablar más contigo, ¿qué te parece?». Pero él se negó cortésmente: «Me encantaría, pero en este momento hay demasiados ojos sobre nosotros». Mientras tanto, le rogaba en silencio que lo dejara ir rápidamente. Kalia sonrió comentando que él era tal como decían los rumores, un hombre misterioso. Se despidió de él, esperando que se volvieran a encontrar, lo que dejó al protagonista con una sensación de inquietud. Se quedó con preguntas sobre las intenciones de ella después del inesperado encuentro.
Las figuras encapuchadas observaban desde arriba, notando que el incidente de Avalon había sido interceptado con éxito. Pero una nueva preocupación había surgido, ya que Kalia parecía haber desplegado a sus secuaces para seguir al protagonista. Luna Azul decidió entonces vigilarla de cerca y eliminarla si representaba una amenaza para su amo. La escena ahora cambia a un momento posterior. El protagonista y su caballero llegan a un desolado paso de montaña, e Iván pregunta si está seguro de esto. Un brillo de emoción aparece en los ojos del protagonista. Finalmente ha encontrado su verdadero objetivo, el laberinto del sur. Declara que esta vez es de verdad, señalando que la ubicación era mucho más fácil de encontrar que en el juego. De hecho, la única razón por la que había venido al sur era por el laberinto de los susurros, una mazmorra secreta. En su interior, uno debe resolver los acertijos de 8 cámaras para recibir un artefacto invaluable como recompensa final. El protagonista aún recordaba todas las rutas y acertijos y estaba ansioso por finalmente comenzar a aumentar su poder. Ver la entrada del laberinto en persona con sus runas brillantes lo dejó realmente impresionado. Aunque la sensación era diferente, a pesar de haber entrado en esta mazmorra innumerables veces en el juego. Murmuró que el interior del paso de montaña se sentía artificial, como si alguien lo hubiera construido a propósito. Iván preguntó cómo conocía tales lugares, y el protagonista respondió misteriosamente que venía aquí a menudo. Nuestro chico entonces se dio cuenta de su desliz, así que dijo que solo estaba bromeando y que tenía sus maneras. Ver su expresión aterradora hizo que Iván le pidiera que no bromeara con una cara tan seria. Más tarde, adentrándose más en el laberinto, vemos un dragón aplastado por la mano de un golem de piedra. Iván advierte que la criatura los aplastará si no resuelven correctamente el acertijo de la cámara. El protagonista lo observó con calma. Iván miró a su amo, asombrado de cómo podía mantener la compostura en una situación tan terrible. Iván reflexionó que incluso después de 4 años, todavía no podía entender a su amo. El caballero estaba desconcertado sobre cómo su amo sabía tanto a pesar de nunca haber salido del territorio. Sin embargo, su confianza en el joven era absoluta, ya que seguirlo siempre daba resultados positivos. Mientras tanto, el protagonista se encogía ante la espantosa escena, casi torciéndose el cuello para mirar hacia otro lado. Finalmente, el último acertijo fue resuelto y entraron en la cámara final del laberinto. El protagonista le indicó a Iván que tomara solo el anillo negro, dejando atrás todos los demás tesoros. Sin embargo, Iván recogió los lingotes de oro y cuestionó el valor del simple anillo, pero el protagonista insistió en que las otras joyas solo atraerían problemas. Nuestro protagonista finalmente había obtenido el juramento vinculante, un artefacto de inmenso poder. Aseguró que el camino de regreso sería seguro, aunque su caballero seguía escéptico. Pero al salir, se encontraron rodeados de golems de piedra, los antiguos guardianes del laberinto. Iván entró en pánico, pero inmediatamente se preparó para luchar, listo para proteger a su amo a toda costa. Alan, con tranquila determinación, declaró que esta vez él mismo se encargaría. Iván intentó detenerlo, pero Alan avanzó, declarando que, sin importar lo que planeaba hacer, escapar era su máxima prioridad. Iván gritó que la magia de segundo nivel no sería suficiente para esta batalla. Entonces, todos a la vez, los golems atacaron. En medio del caos, Alan activó el anillo e invocó el juramento vinculante. El anillo comenzó a brillar intensamente, y en un instante, el tiempo se detuvo y Alan fue transportado a otro lugar. Una voz profunda resonó en el vacío declarando: «Oh fragmento que hereda la gran voluntad de Nyakuya, nombra las 2 restricciones que otorgarás». Alan se dio cuenta de que en el juego, esta parte se mostraba como una ventana de selección. La voz ahora se comunicaba directamente con él. Esta era la recompensa por completar el laberinto, el juramento vinculante. Como su nombre indica, es un artefacto de tipo absorción que impone restricciones al usuario a cambio de poder. Escuchar la voz hizo que Alan sintiera que este mundo era casi real. Comenzó su declaración. La primera restricción que pronunció fue que en todos los lanzamientos de hechizos, los sellos manuales de Babilonia serían una obligación absoluta. La voz le preguntó qué deseaba lograr estableciendo esta regla. Alan respondió que anhelaba el poder para torcer un poco más las leyes del mundo. La voz lo reconoció y se lo concedió. Alan formó otro sello manual, y declaró la segunda restricción. Que en todos los lanzamientos de hechizos, solo se usarían las palabras sagradas de Babilonia. La voz volvió a interrogarlo sobre qué buscaba con esto, y Alan respondió que deseaba un poder mayor para desafiar las leyes del mundo. La voz guardó silencio. Preocupado, Alan se preguntó si había cometido un error, incluso había imitado el icono de la habilidad por si acaso, eligiendo tanto el sello manual como las palabras como restricciones, otorgando el mayor poder de ataque mágico posible. Había dominado todos los sellos manuales y encantamientos a través del juego repetitivo, así que esto tenía que funcionar. Finalmente, la voz resonó de nuevo, diciendo que su elección había sido aceptada. Lo llamó un humano que recordaba los gestos y misterios de un dios olvidado, expresando gratitud hacia aquel que continuaba su voluntad.
Alan se preguntó a qué se refería con continuar la voluntad. Pero mientras la luz del anillo lo envolvía, fue absorbido por su cuerpo, señalando que la restricción se había activado con éxito. La voz resonó una última vez, declarando que lo observaría por toda la eternidad, al heredero de la voluntad. Momentos después, Alan reapareció en la realidad, donde los golems todavía se preparaban para atacar. Iván gritó una advertencia, recordándole que la magia de segundo nivel no sería suficiente. Alan comenzó a formar un hechizo en su mano. El orbe de rayo que debería haber brillado intensamente permaneció tenue incluso después de verter todo su maná en él. No importaba cuánto entrenara, este era su límite. Era hora de probar la restricción y el precio que exigía. Concentrándose profundamente, Alan cantó. Un poderoso orbe de energía se formó entre sus manos. El anillo emitió un aura cegadora que se extendió por todas partes. Técnica de maldición directa. Azul. Técnica de maldición inversa. Rojo. Técnica hueca, púrpura. Después del inesperado ataque de la técnica hueca púrpura lanzado por el protagonista, Iván quedó en shock, mientras que Alan simplemente se quedó allí luciendo genial. Mientras salían del paso de montaña, Iván se volvió hacia Alan, su mente todavía dando vueltas por lo que había presenciado. Le preguntó si Alan había estado ocultando su verdadero poder todo este tiempo. En sus 15 años como mercenario, nunca había visto nada parecido. Cuestionó con incredulidad si eso era realmente magia de segundo nivel. Alan confirmó que sí lo era. Iván se quedó en silencio, sin poder responder. Mientras tanto, en los pensamientos de Alan, reflexionó que ni siquiera él sabía sobre eso. Recordó que no era tan fuerte en el juego, si mal no recordaba. En el sistema de batalla por turnos de psiquedelia, un hechizo solo podía ser potenciado usando un sello manual, o un encantamiento por turno. Murmuró. Sin embargo, esta vez, potencié la magia del rayo en cadena con 4 encantamientos y sellos manuales en un total de 5 turnos. En otras palabras, simplemente usé una configuración mágica para un hechizo de rayo a gran escala. Pero además de eso, debido a mis restricciones, tengo que usar sellos manuales y encantamientos para toda mi magia. Debe haber sido potenciado repetidamente. Aún así, pensar que la magia del segundo círculo era excesiva. El resultado superó mis expectativas, sorprendiéndome también a mí. Exhausto, Iván dejó escapar un gran suspiro, finalmente aliviado de que hubieran salido. Sentándose en el suelo rocoso, murmuró que esta prueba fue más dura que luchar. Se preguntó con frustración quién en su sano juicio diseñaría un lugar tan lleno de tormento y agotamiento. Alan pensó para sí mismo que el laberinto de los susurros tenía otro nombre. Se había extendido por la comunidad a través de configuraciones de mapas compartidos y libros de estrategia. La gente decía que el laberinto de Payaón era igual que el laberinto de los susurros, una zona de nivelación de rango medio en el juego. Según el director, el laberinto tenía un maestro llamado Palaón. Aparentemente, se decía que los jugadores podían farmear infinitamente si omitían la recompensa, y en algún momento comenzó a llamarse el laberinto de Payaón. Alan murmuró que fue creado por un tipo llamado Payaón. Iván, confundido y débil, le preguntó qué acababa de decir. Alan rápidamente lo desvió levantándolo y diciendo: «Dije que volvamos al este». Alan luego elogió su trabajo durante las últimas 3 semanas, y mencionó que había algo que quería hacer cuando regresaran. Iván preguntó qué era, comentando que Alan parecía más diligente de lo que pensaba. La noche cayó mientras los dos continuaban su camino. Alan todavía apoyaba al debilitado Iván. Murmuró: «Si elijo un sello manual que coincida con el atributo de un hechizo, su poder aumenta. Y si elijo el encantamiento correcto, sus propiedades se mejoran». Así es como se suponía que funcionaba la mecánica del juego. Pero a diferencia del juego donde la imagen permanece igual y solo los números aumentan, esta vez realmente noté que el hechizo cambiaba de forma con cada encantamiento. Aunque mi reserva de maná pueda ser patética, quizás pueda ver esas transformaciones porque soy particularmente bueno en el control del maná. Tendré que probarlo cuando mi maná se recupere. De todos modos, es un alivio que todo haya salido bien. Después de una larga noche, los dos montaron a caballo y comenzaron su viaje de regreso a casa. No muy lejos, escondida en las sombras, una figura los observaba en silencio. Regina estaba de pie en un árbol alto, la luz de la luna reflejándose en sus ojos, haciéndolos brillar etéreamente. Saltó con gracia y se dirigió hacia el paso de montaña donde Alan e Iván habían estado antes. Al llegar, notó extrañas inscripciones talladas en la roca del cañón. Las letras brillantes decían: «La era demoníaca de los dioses exteriores olvidados, la escritura del imperio Alanef». Luego notó otra inscripción que decía: «Para mi amigo, que se quedará solo, del tímido Payaón». La inscripción brilló etéreamente mientras Regina colocaba su mano sobre la roca. Se dio cuenta de algo profundo. Murmuró: «Tú que detuviste la invasión de los oscuros, mientras salías victorioso contra Alakulaca, el que devoró los corazones de los ciudadanos. El emperador radiante, el gran Payaón. Obtuve todo este conocimiento porque nací con la biblioteca antigua después de que se me encomendara una gran tarea».
Recordó a Alan diciéndole a Iván que el laberinto fue creado por un tipo llamado Payaón. Regina murmuró. Sabía que él era especial porque la reina de sangre lo sigue, algo que solo se puede encontrar en la historia. Pero no esperaba que la Gran Luna fuera amiga de Palaón. Además, la frase que él susurró ni siquiera existe en ninguna parte de la biblioteca antigua. ¿Qué eres en realidad? Regina sonrió levemente, reconociendo que todo lo que Luna de Sangre había dicho era verdad. Una punzada de culpa la golpeó mientras admitía para sí misma que se sentía avergonzada por haber seguido órdenes ciegamente. Pero justo en ese momento su comportamiento cambió. Los ojos de Regina se dirigieron hacia Diego notando su llegada. Reconoció su presencia y le preguntó si había obtenido la información. Diego, en la rama de un árbol, respondió fríamente que no lo había hecho. El hombre de negro había caído. Su cabeza se torció de repente en el aire, acabando con su vida al instante. La expresión de Elena se volvió seria. Declaró que tendría que reportar esto para que se manejara adecuadamente. La luna brillaba débilmente mientras se marchaban. La escena cambia a la casa del conde Montoya. Isabella está sentada tranquilamente, tomando té. Sus ojos se entrecierran ligeramente al comentar que, después de todo, no era solo un rumor. Ella recordó cuán fríos e inquietantemente indiferentes eran sus ojos, parecían un abismo. Su padre le pregunta si él realmente dijo que ella era famosa. Isabella responde, sí, dijo que el conde Montoya es poderoso y famoso. Entonces su mirada se oscureció y dijo, sin embargo, me llamó famosa, a pesar de que no participo en ninguna actividad social. No es interesante, padre. Usted es el conde aquí. Isabella se acercó a su padre y, con una sonrisa maliciosa, chasqueó los dedos, dejándolo inconsciente y convirtiéndolo en una simple marioneta. Con una sonrisa curiosa, dijo, nadie sabrá que convertí a mi padre en un títere para poder actuar como la verdadera cabeza de la familia. ¿Cómo se dio cuenta? Ella recuerda el momento en que Mateo le dijo que había demasiados ojos puestos en ellos en este momento. Se sorprendió de que Mateo notara a los seguidores que ella le había puesto. Justo en ese momento, un sirviente entró corriendo para llamar su atención. La llamó señorita Isabella y le dijo urgentemente que fuera a ver su habitación. Ella lo siguió. Al entrar, vio al espía muerto en el suelo. El sirviente explicó que el sello no se había activado, lo que significaba que el espía no debió haber revelado ningún secreto antes de morir. Isabella entrecerró los ojos y declaró que él debió haberlo colocado en su habitación a propósito. Una leve sonrisa se formó en sus labios. Se rió suavemente, dándose cuenta de la profundidad de la situación. Pensó en cómo se habían enterado de esto. Se cruzó de brazos, molesta, y murmuró que él había descubierto una de sus grandes debilidades tan pronto como se conocieron. La escena cambia ahora a la mansión de la duquesa Villa. En el carruaje. Camila parecía abatida mientras murmuraba. Tal como se esperaba, no es alguien a quien subestimar. La eminencia del bajo mundo. Posee los mismos ojos fríos que mi padre, el tipo de persona que nunca debo convertir en mi enemigo. Él es mi último recurso, pero no aceptará un trato que resulte en una pérdida significativa. Como mis astutos hermanos me han despojado de todos mis bienes y poder, no tengo nada. Luego nos presentan al hijo mayor, Santiago, a la hija mayor, Valentina, a la segunda hija Regina y al segundo hijo, Sebastián. Camila baja del carruaje mientras se para frente a la mansión de su ducado. Se lamenta. He sobrevivido hasta ahora usando el amor y la compasión de mi padre, pero no sé qué hacer. En el momento en que entra a la mansión, los sirvientes corren hacia ella presas del pánico, con las voces temblorosas. Gritaron, llamando a la señorita Camila, con los rostros pálidos de miedo. Le dijeron que la señorita Regina y Sebastián se habían quitado la vida. El shock se extendió por el rostro de Camila, su cuerpo se congeló por la incredulidad. Sus pensamientos se aceleraron. Esas personas preferirían apuñalar a su propia familia, y sin embargo, se quitaron la vida. No tenía sentido. El miedo se apoderó de su corazón mientras preguntaba por Santiago y Valentina. Fueron a revisar, y todos quedaron impactados al encontrar a los dos hermanos con espadas atravesadas en el corazón del otro. El cuerpo de Camila temblaba mientras el horror la consumía. Su mente gritaba confundida, preguntándose por qué y cómo pudo haber ocurrido tal tragedia. Mientras tanto, fuera de la mansión Villa, se ve a Diego marchándose rápidamente, con una leve sonrisa en los labios. Murmura para sí mismo que los objetivos han sido eliminados con éxito. Los sirvientes gritaban y corrían en pánico mientras la mente de Camila recordaba las palabras anteriores de Mateo, palabras que insinuaban que algo bueno sucedería pronto. Una revelación la golpeó. El verdadero cerebro de la familia del conde, que había estado ocultando sus garras, y esperando el momento oportuno para tomar el poder, finalmente había hecho su movimiento. Esto es exactamente lo que él quiso decir. Ahora se había convertido en la única heredera de la familia ducal de la noche a la mañana. Una risa amarga escapó de sus labios mientras se preguntaba con qué clase de monstruoso demonio había hecho un pacto. Pero sabía que no había vuelta atrás.
Quienes lo traicionaban siempre encontraban un destino terrible. Había demasiados precedentes. Con determinación, se dijo a sí misma que debía seguir el camino que había elegido, sin importar cuán oscuro se volviera. 2 meses después, de vuelta en la mansión Castillo, nuestro protagonista recibe un regalo de la duquesa Villa. Al ver el regalo, Javier quedó atónito. Era una botella de tequila Don Julio, que valía una pequeña fortuna, costando varios miles de pesos por botella. No podía creer que realmente estuviera sosteniendo una. Cuando Mateo leyó la nota que venía dentro, se sorprendió aún más al ver que simplemente decía, con respeto, de Camila Villa. Esto lo confundió porque Camila fue quien envió el regalo, no su padre. De repente se dio cuenta de que esto no era solo una noble tratando de establecer conexiones, y no podía entenderlo del todo. En el fondo, sintió una punzada de culpa por no haber podido ayudarla en ese entonces. Rápidamente le preguntó al repartidor si estaba seguro de que este regalo era realmente para él, y el hombre asintió, explicando que la propia duquesa lo había preparado e insistido en que se lo entregara personalmente. Fue entonces cuando se dio cuenta. Camila se había convertido oficialmente en la duquesa Villa, lo que lo sorprendió por completo. Por su parte, Camila reflexionaba sobre lo rápido que habían pasado los últimos 2 meses. Ella compartió que después del funeral de su padre, asumió el papel de duquesa después de la ceremonia de sucesión. Mirando alrededor de su oficina, recordó cómo ni siquiera podía poner un pie en esta habitación en el pasado. La pérdida de sus hermanos fue demasiado repentina, pero nunca fue sospechosa porque tenía una coartada sólida. Estaba en el baile, recordó que durante ese tiempo sus hermanos habían desmantelado su organización secreta. Y cuando regresó a la mansión, se sintió completamente impotente. Pero ahora se dio cuenta de que fue un giro sorprendente de los acontecimientos. Camila pensó que Mateo había elegido el momento perfecto para eliminar a sus hermanos, e incluso logró crearle una coartada, lo que la hizo pensar que debía tener un coeficiente intelectual extremadamente alto para idear tal plan. Para Camila, parecía que Mateo fingió no estar interesado en ayudarla solo para mantener las apariencias en la fiesta de esa noche, mientras en realidad estaba ocupado limpiando el desorden tras bastidores. Se preguntó cuántos pasos por delante estaba él. Mencionó que ni siquiera le habló del funeral de su padre, porque no quería ser una carga más para él. De todos modos, Camila terminó sus pensamientos concluyendo que Mateo debió haberla ayudado porque necesitaba a la familia Villa para alguna parte de su gran plan. Admitió que, aunque logró unificar todas las organizaciones afiliadas a los Villa, todavía no sería suficiente para igualar el poder latente que poseía Mateo. Eso solo podía significar una cosa: él buscaba algo de ella. Señaló que Mateo es el conde Castillo, un jugador importante en el bajo mundo que ha construido su poder e influencia únicamente a través de los negocios. Sin embargo, hay algo que él no tiene, pero yo sí. Y eso es probablemente la reputación de los Villa. Camila también especuló que Mateo necesitaba el nombre de Villa para seguir manipulando el panorama político desde las sombras. Pero por ahora, decidió centrarse en sus propias tareas, sabiendo que su benefactor seguramente se pondría en contacto con ella pronto. Con eso, esperaba que a él le gustara el pequeño regalo de agradecimiento. De vuelta con nuestro protagonista, el repartidor se va, dejándolo todavía confundido sobre todo lo que está sucediendo. Reflexionó sobre cómo Camila estaba siendo amenazada y ahora ella es la duquesa. El protagonista sintió que algo no estaba bien, y Javier se preguntó por qué Mateo estaba actuando de esta manera de nuevo. Luego, avanzamos en el tiempo unos meses, justo 5 años antes de que comience la historia original, y nuestro chico ha madurado bastante. Cuando Javier se le acerca, lo llama joven amo, luego se da cuenta de su error y pregunta si debería llamarlo conde. Mateo responde: bueno, técnicamente la ceremonia de sucesión no ha ocurrido, pero supongo que como está cerca, está bien usar ese título. En el fondo, nuestro chico comenzó a sentirse un poco desanimado al darse cuenta de que nunca tuvo la intención de convertirse en conde en primer lugar. Su plan original era bastante simple. Primero, evitar la guerra de sucesión. Segundo, establecerse en San Miguel. Y finalmente, comenzar una aventura gastronómica. Pero se animó al pensar que, dado que se había acostumbrado a este papel, podría aprovechar al máximo ser un noble. Lo cual era cierto porque el equilibrio entre el trabajo y la relajación era mucho mejor de lo que jamás imaginó. De todos modos, Javier le entrega una carta diciendo que es de Sofía. Mientras entran, Mateo le pregunta a Javier si ha encontrado algo sobre los asesinos que le quitaron la vida a su hermano Leonardo. Pero Javier admite que todavía no tiene ninguna pista. Sin embargo, anima al protagonista a darle un poco más de tiempo al gremio de información, ya que todavía están investigando. Javier luego le pregunta a nuestro chico qué planea hacer con esa información, y bromea preguntándole si está planeando vengarse. Mateo piensa para sí mismo que los pequeños cambios con respecto al juego original son probablemente el efecto mariposa causado por sus acciones. Así que le dice a Javier que solo quiere estar preparado en caso de que algo suceda. Javier bromea comentando que suena como un verdadero conde cuando dice eso, pero nuestro chico simplemente suspira.
Al abrir la carta de Sofía no puede evitar preguntarse qué tiene ella para compartir esta vez. En la carta, Sofía lo actualiza sobre la vida en el orfanato, mencionando cómo todos se están sumergiendo en sus respectivos pasatiempos. Destaca a Daniel, de quien dice que se ha convertido en un experto en el manejo de marionetas. Luego está Ximena, a quien le encanta jugar con sus amigos. Y Elena, que todavía disfruta leyendo libros en silencio pero ha comenzado a crear objetos. Y Diego, que encuentra alegría en cuidar su jardín. Escuchar todo esto le saca una sonrisa. Este ritual mensual de intercambio de cartas se ha convertido en una rutina reconfortante. Y cada mensaje calienta un poco más su corazón. Aunque nunca ha conocido a estos niños en persona, saber que están prosperando lo llena de alegría. Entonces se da cuenta de que en realidad no sabe cuántos años tienen. Curioso, le pregunta a Javier, quien señala que ahora tienen la edad suficiente para salir al mundo. Javier añade que incluso hay niños que dejan el orfanato antes. La mayoría de los que él personalmente ordenó rescatar tienen aproximadamente esa edad. Esto sorprende a Mateo. No esperaba que crecieran tan rápido, incluso se los imagina como adultos volviendo para agradecerle por todo lo que ha hecho. De repente se da cuenta de que tal vez es hora de dejarlos ir. Al escuchar esto, Javier se pregunta, ¿no mantuvo a esos niños débiles juntos a propósito? Mateo responde, no hay razón para mantenerlos más tiempo en el orfanato, han crecido bien, así que ahora debo pensar en su futuro. Mateo dice en voz baja, se les cuidó, lo que significa que no deberían despertar como los grandes pecados, por lo que ahora podrán valerse por sí mismos, ¿verdad? Javier asiente de acuerdo, admitiendo que como todos están sanos tiene sentido dejarlos en libertad. Mateo recuerda que en el juego Psiquedelia cada batalla de jefe venía con una vívida descripción de su trasfondo a través de la narración. Sofía tiene un talento para la fe. Daniel usa un talento para la espada. Elena usa un talento para la erudición. Ximena es una guerrera nata. Y Diego tiene un talento para el apostolado. Mateo cree que si estos niños aprovechan sus talentos correctamente y en el campo adecuado, estarán bien al salir al mundo, por lo que decide escribirle a cada uno una carta personal, y en un momento de autocomplacencia, piensa que su plan es absolutamente brillante. Por cierto, piensa que también debería preparar un regalo especial para cada uno. No puede evitar imaginar lo felices que estarán los niños. Después de pasar todo el día escribiendo las cartas, finalmente termina. Javier, cuya tarea era hacerle compañía, se había quedado dormido, y tan pronto como se despertó, se apresuró a entregar las cartas. Y nuestro chico se despidió con la mano. El protagonista se pregunta si podría obtener algo a cambio de estos niños una vez que se hagan un nombre en el mundo. Termina sus pensamientos animándolos a todos a leer las cartas y aventurarse en el mundo. Sin embargo, contrariamente a sus intenciones, los niños tomaron sus cartas con la máxima seriedad, como si hubieran recibido una orden directa de su señor. Con una actitud solemne, Sofía informa a los demás que sus órdenes han llegado, añadiendo que el señor ha preparado algo especial para cada uno de ellos. Vaya, parece que han madurado mucho. De todos modos, al ver los sobres, sus reacciones varían enormemente. Daniel permanece tan frío y sereno como siempre. Ximena no puede contener su emoción y comienza a saltar de alegría. Y se nos muestra la reacción de los demás. Sofía les recuerda a los otros grandes pecados, que antes de empezar a leer, todos deberían tomarse un momento para leer las cartas anteriores que ella ha recibido del maestro. Incluso les muestra la primera carta que él le envió, que era solo un saludo amistoso quejándose de que su hermano lo usaba como silla. Pero Sofía lo interpreta de manera diferente, declarando que el protagonista en realidad estaba dando un objetivo para eliminar y pidiéndoles que informaran. Luego lee otra carta que dice: tu respuesta me alegró, intercambiemos información sobre la vida diaria y la salud del orfanato cada mes. Cuídenlo bien, estarán bien mientras estén juntos. Sofía luego les dice a los demás que así fue como el Señor le confió Luna Azul, y que él personalmente los eligió a todos. Daniel señala que el protagonista hizo esto para evitar cualquier fuga de información, y Sofía lo confirma, explicando que por eso todos necesitan aprender a descifrar sus órdenes a través de las cartas y llevarlas a cabo. Daniel luego pregunta si al protagonista le preocupan las fugas. ¿No sería mejor que lo visitaran en persona o usaran un dispositivo de comunicación mágica? Diego está de acuerdo, diciendo que Daniel tiene razón porque las cartas son lo más arriesgado cuando se trata de fugas de información. Pero Sofía, con una mirada fría, les recuerda que nunca deben dudar de la voluntad del gran maestro, todo lo que necesitan hacer es seguir las órdenes. Daniel se siente un poco intimidado por su fría e inquebrantable fe, y le asegura a Sofía que ha entendido. Mientras tanto, Ximena, por otro lado, simplemente está feliz de recibir una carta. Anima a los demás a leer las suyas también. Y a medida que cada uno abre su respectiva carta, interpretan los mensajes a su manera única. Daniel anuncia que su orden es ir a Guadalajara, la nación de los caballeros. Mientras que Ximena menciona que debe ir a Tulum, que se encuentra en medio del desierto. Diego dice que irá a Cancún, la ciudad del entretenimiento, y Elena está asignada a Oaxaca, la ciudad laberinto.
Luego está Sofía, quien en modo yandere total dice que irá a la Tierra Santa de la Basílica de Guadalupe. Sofía luego pregunta si todos saben lo que deben hacer una vez que lleguen. Daniel admite que no está del todo seguro de por qué, pero su orden es convertirse en un caballero. Ximena les asegura a todos que también se les dijo que no se preocuparan porque el financiamiento continuará. Elena interviene diciendo que el maestro ha revelado la ubicación de los regalos. Y Diego añade que, sean cuales sean esos regalos, lo descubrirán cuando lleguen allí. Sofía los elogia a todos, y les recuerda que tengan en mente una cosa importante. A menos que el gran maestro lo diga primero, nunca deben mencionar el nombre de Luna Azul. Y así, todos los grandes pecados abandonan el orfanato, listos para comenzar sus respectivas misiones. 3 meses después, en el escritorio de nuestro protagonista, está inmerso en una investigación sobre magia. Mientras revisa los tomos en busca de información, se da cuenta de que, tal como temía, no hay nada nuevo sobre los cambios en la magia y sus etapas. Esto significa que tendrá que resolver todo por su cuenta. Mirando a Javier que está cerca, pregunta cómo va la búsqueda del asesino de su hermano Leonardo. Javier responde que el gremio de información aún no ha descubierto nada, dejando al protagonista sumido en sus pensamientos. No puede quitarse la sensación de que el efecto mariposa se ha salido de control. Después de todo, salvó a los 5 grandes pecados. E incluso Camila, que debería haber muerto hace mucho tiempo, no solo está viva sino que se convirtió en duquesa. Y está expandiendo su influencia en el bajo mundo, a un ritmo alarmante. Luego instruye a Javier para que detenga la investigación sobre el asesino de su hermano. Cuando Javier le pregunta si está seguro de eso, el protagonista reflexiona que a veces la ignorancia es una bendición. En el mundo del juego, parecía que nada podía escapar de la red del gremio de información. Pero esta situación se siente extraña. Le preocupa que este tipo de cosas puedan llevar a muertes imprevistas y sin sentido. Finalmente razona que mientras no interfiera con la organización que mató a su hermano, no representarán una amenaza para él. No hay razón para que ataquen a menos que él se acerque a ellos primero, y no tiene planes de hacerlo. Por lo tanto le dice a Javier que no tiene sentido continuar la búsqueda, y Javier asiente de acuerdo, diciendo que informará al gremio de información para que detenga la investigación. Cambiando de tema, Javier comparte algunas noticias. Parece que Daniel acaba de ser nombrado caballero en Guadalajara. Nuestro chico, plenamente consciente de que esto iba a suceder, simplemente lo descarta. Oh, qué bien. Avance rápido de 3 meses y Javier tiene otra actualización. Daniel parece haber establecido una orden de caballeros completa. Pero una vez más, nuestro chico se encoge de hombros, simplemente comentando el talento de Daniel. Luego pregunta si esto significa que Daniel ha alcanzado al menos el nivel de maestro de la espada. Las habilidades con la espada se dividen en 3 niveles: espadachín, maestro de la espada y santo de la espada. Nuestro chico piensa que no ha pasado mucho tiempo desde que Daniel fue nombrado caballero, pero Javier señala que la gente está alborotada por ello, declarando que el mundo verá al 5º maestro caballero en 10 años. Curioso, nuestro chico pregunta si esos son los llamados espadas de Guadalajara. Javier lo confirma. Al escuchar esto, nuestro chico no puede evitar sentir una oleada de orgullo. 6 meses después, ha pasado un año completo desde que los 5 grandes pecados dejaron el orfanato, y ahora nuestro chico se está acostumbrando a sus responsabilidades como conde. De repente, Javier lo llama con nuevas noticias. Daniel se ha convertido en un rey de la espada, convirtiéndose oficialmente en el 5º maestro caballero del reino. Nuestro chico sorprendido deja caer su pluma. Le recuerda a Javier que solo un santo de la espada puede obtener el título de maestro caballero. Un santo de la espada de Psychedelia es un superhumano que ha trascendido el aura de la espada y ha desbloqueado una habilidad única llamada poder derivado. Le pregunta a Javier de nuevo, preguntándole si está seguro de que Daniel realmente se ha convertido en un santo de la espada. Javier aclara que, para ser precisos, Daniel está a punto de convertirse en uno, simplemente aún no ha desarrollado su poder derivado. Sin embargo, el reino ya le ha otorgado el título de maestro caballero. Y para colmo, ganó en un duelo contra la 4ª espada. Javier añade que Guadalajara perdió un maestro caballero a manos de los bárbaros del norte. Mateo recuerda que han estado en guerra durante más de 10 años. Javier luego dice que se necesitan unos 15 años para despertar y controlar el aura, y el poder derivado puede tardar décadas. Nuestro chico luego murmura que la primera espada, Alejandro, solo tenía 32 años cuando se convirtió en el maestro caballero más joven de la historia. Y todo esto sucedió durante el 3er acto de la historia principal. Alejandro era extremadamente poderoso. Incluso con su talento innato, le tomó más de 20 años alcanzar ese nivel. Ahora Daniel, un niño sin conocimiento de la espada, ya es un maestro caballero. Nuestro chico piensa que si Daniel solo está esperando su poder derivado, eso básicamente significa que pronto podría superar a Alejandro. Mateo luego dice que tal vez podría obtener algunos beneficios de él. Y Javier, como de costumbre, simplemente asiente como si fuera lo más normal del mundo.
Pero nuestro chico rápidamente descarta la idea, diciendo que no puede hacer eso. Así como así, Javier cambia de tono, estando de acuerdo con su palabra. El protagonista siente que Sofía es la única que realmente se preocupa por él. Ha pasado un año y las únicas cartas que ha recibido son de ella. Incluso mientras se mueve por la Tierra Santa, Sofía le envía actualizaciones sobre los otros grandes pecados, lo que indica que todavía están en contacto. Sin embargo, no puede evitar sentirse un poco decepcionado de que estos niños, a pesar de no haber visto nunca su rostro, al menos deberían haberle agradecido por los regalos que les preparó en su momento. Se siente un poco triste pero se da una palmada en la cara para volver a concentrarse. Se dice a sí mismo, debería estar agradecido de que no despertaron como los 5 grandes pecados y destruyeron el reino. Murmura que mientras los niños vivan y coman bien, eso es suficiente. La escena ahora cambia a la capital de Guadalajara, Chapultepec. Distrito Central, área residencial de alta nobleza, la gran mansión donde reside la Orden de Caballeros del Eclipse. Mientras los caballeros realizan sus ejercicios de entrenamiento diarios, Daniel observa desde arriba. Luego nos enteramos de que Daniel Macías es ahora el comandante de la Orden de Caballeros del Eclipse, el maestro caballero más joven. Justo en ese momento, una mujer levanta la vista y lo ve observándola desde la ventana. Ella felizmente agita la mano y lo llama hermano. Al ver esto, una sonrisa se dibuja en su rostro. Luego tose rápidamente y trata de parecer serio. Murmura, incluso después de un año, todavía me avergüenzo al pensar en ese momento. Cuando Daniel lo perdió todo a manos de las criaturas oscuras, fue separado de su hermana, a quien pensó que había perdido para siempre. Esa experiencia lo llenó de una ira y un odio incontrolables. Fue durante este tiempo oscuro que Mateo lo salvó. Daniel explica que ser salvado no fue suficiente para que jurara lealtad de inmediato. Pero cuando Sofía le prometió la oportunidad de vengarse, decidió seguir las órdenes bajo luna azul, lo que lo llevó a través de innumerables misiones peligrosas y un entrenamiento riguroso. Mirando hacia atrás, Daniel admite que no le importaba mucho su propio bienestar. Durante años, llevó a cabo misiones que sentarían las bases para la guerra contra las fuerzas oscuras. Finalmente, recibió su primera orden personal, pero para ser honesto, se sintió un poco escéptico al respecto, especialmente con la carta. En la carta, Mateo lo dirigió a una pequeña posada en el sur de Guadalajara, mencionando que le había dejado un regalo allí. En ese momento Daniel no estaba particularmente emocionado por el regalo. Sin embargo, al entrar en esa posada, quedó completamente atónito. Dentro de la inesperada carta de nuestro protagonista había algo verdaderamente precioso. El regalo era su familia perdida hace mucho tiempo, su hermana pequeña que pensó que había perdido para siempre. Mientras abrazaba fuertemente a su hermana, Daniel se dio cuenta de que este era un regalo más precioso que su propia vida. Daniel abrazó a su hermana, su voz temblaba mientras intentaba hablar entre lágrimas. La hermana que creía muerta estaba viva. Abrumado por el dolor y el alivio, la miró y le preguntó qué había sucedido después de que los separaron. Lucía también lloraba mientras tomaba la mano de su hermano, con una leve sonrisa tranquilizadora mientras él le secaba las lágrimas. Un rato después, se sentaron juntos con tazas de té. Una vez que se calmó, ella comenzó a explicar. Después de que esas personas se la llevaron, estuvo encerrada en la oscuridad durante mucho tiempo. Los recuerdos volvieron vívidos mientras contaba su historia. Describió estar encerrada en una jaula oscura esperando el momento de ser llevada para que la eliminaran. Cuando llegó su turno, apareció alguien terriblemente fuerte. Esa persona la tomó de la mano y la arrastró hacia la luz, permitiéndole escapar y sobrevivir. Años después, cuando casi la venden a un traficante de esclavos, otra figura poderosa la protegió. Un destello de una espada cortó a sus atacantes, salvándola por segunda vez. Esa persona era un mercenario llamado Javier. Lucía explicó que después de esos eventos, recibió medicinas preciosas de un patrocinador. Levantó la carta que había recibido de Mateo. La carta decía, no te preocupes, seguiré enviando apoyo. Bajo el nombre de Castillo, estás a salvo. No te preocupes más por tu hermano. Lucía se sonrojó mientras declaraba que él era la persona por la que estaba verdaderamente agradecida. Sin embargo, Daniel estaba atónito. El shock se extendió por su rostro mientras susurraba que el Gran Señor la había protegido bajo su propio nombre. No podía entender cómo el Gran Señor sabía de su situación. Nunca le había contado a nadie sobre su familia, e incluso Sofía solo había adivinado que había sido atacado por el Sol Negro. Se agarró los hombros mientras se preguntaba cómo lo sabía. En ese mismo momento, los recuerdos destellaron en la mente de Daniel, momentos que involucraban a Sofía, donde ella le advertía que el Gran Señor lo sabía todo. La confusión y la duda lo tiraban como hilos, uniéndose en un solo tapiz. Todo de repente encajó. Había estado tratando de entender la ansiedad que Sofía mostraba cada vez que hablaba del Gran Señor. La ansiedad en su voz y su recordatorio repetido de que una espada nunca debe actuar por sí sola sin su maestro. Daniel entonces se dio cuenta de que el tonto había sido él. El Gran Señor lo había sabido todo, y había dejado pistas para el niño que se vio obligado a sobrevivir solo.
Una sola lágrima rodó por su mejilla mientras esta verdad finalmente lo golpeaba. Lucía lo sacó de sus pensamientos llamándolo hermano. Con una sonrisa, le acarició suavemente la cabeza mientras murmuraba: aunque como tu espada actué por mi cuenta, fuiste lo suficientemente magnánimo como para pasarlo por alto. Para alguien como yo, que estaba consumido por nada más que venganza y odio hacia el Sol Negro, la supervivencia de mi familia es un regalo inconmensurable. Daniel miró a su hermana. Su expresión alegre llevaba la felicidad de una reunión de hermanos, todo gracias al gran señor. Daniel recordó las palabras de Sofía, que él también entendería por qué ella lo seguía. Daniel pensó con determinación: no era solo fanatismo ciego o fe ciega. Debo pagarle. Mi misión es convertirme en el pináculo de Guadalajara, un santo de la espada, y establecer una guardia real compuesta por los mejores espadachines. Un tiempo después, Daniel estaba en un balcón contemplando la luna. Un caballero se acercó e informó que había llegado el momento. Daniel dio un paso adelante y miró a la orden de caballeros reunida. Declaró que esta expedición se convertiría en la primera posición para el eclipse. Las dificultades no significaban nada para él. Agarró su fascinante pero temible espada y declaró que esperaba el día en que pudiera expresar su gratitud al gran señor junto con una recompensa que lo complacería. Justo en ese momento el cielo se oscureció. Un eclipse ocurrió, envolviendo al mundo en un extraño crepúsculo mientras Daniel les decía a sus caballeros que se probaran a sí mismos bajo la luna. Y así, la orden de caballeros del eclipse partió en una expedición para luchar contra los bárbaros y reclamar la victoria. Gracias por ver. Si les gustó y quieren ver más, no olviden suscribirse y dejar un comentario.